El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:23. Ya mismo Juan Cristóbal Lloret para seguir hablando de política. Tenemos una interesantísima visualización este día. Muchas gracias a nuestra amable audiencia. Obviamente la coyuntura genera que estemos expectantes de lo que generamos como información en este espacio, nuestra propia opinión, que termina siendo eso, una opinión personal en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, y obviamente la voz de nuestros entrevistados. Ya mismo Juan Cristóbal Lloret. Antes voy hasta la ciudad de Guayaquil, me voy a contactar con el ingeniero Gustavo Manrique. Él es el cofundador o creador, mejor dicho, creador de los premios Latinoamérica Verde. Hablemos sobre temas ambientales, les propongo aquello, y más adelante retomamos los temas políticos. Ingeniero Manrique, qué gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por la oportunidad. Qué gusto, los tiempos que tengo la oportunidad de conversar con Gustavo Manrique, creador de los premios Latinoamérica Verde. ¿En qué consisten estos premios, Bueno, Fabricio, los Premios Latinoamérica Verde es un evento que arrancó hace 7 años. Estamos en la 7ª edición de los premios. Arrancó en el 2013 en Guayaquil, Ecuador, con la intención de reconocer, premiar, exhibir a los 500 mejores proyectos ambientales de toda América Latina. Han pasado, como le digo, 7 ediciones, y en 7 ediciones se han inscrito 12.000 proyectos de 1.144 ciudades de 41 países. Esa es la necesidad de compartir toda esta información, de ponerle la luz a estos proyectos. ¿Qué es lo que pasa, Fabricio? Que muchos de estos proyectos fracasan por falta de conexiones, por falta de networking, por falta de financiamiento. Eso iba a decir, por falta de plata. El 85% de ellos fracasan por falta de plata. Entonces, mire cómo usted antes de la entrevista está hablando de un tema de la terna política, y ahora después de mi entrevista viene de nuevo un tema política, en medio un tema de corrupción, hemos vivido, las noticias ahora duran 2 días. La longevidad de una noticia en la plataforma es 2 días, porque vivimos en un mundo tan convulsionado, Fabricio, pero tan confundido de sus prioridades, que quedan pocos espacios para temas como este, que usted me da la oportunidad de compartir con su impresionante audiencia. Ayer estuve revisando su alcance y es impresionante, lo felicito. Muchas gracias. Entonces, si espacios como el suyo no nos dan oportunidad para proyectos como este, que son gratuitos, que quieren cambiar la vida, que quieren conectar, exhibir, premiar a los 500 mejores proyectos ambientales, que quieren un mundo diferente, realmente no llegamos a ningún lado si no tenemos oportunidades como esta. ¿Por qué la gente no habla tanto de los temas ambientales? ¿Por qué todavía no se logran posicionar o popularizar los temas ambientales, Gustavo? Sí, yo creo, excelente pregunta, Fabricio. Yo realmente creo que ese es un tema que cambia de país a país. Y tenemos ejemplos más cercanos como Colombia. Colombia tiene en su plataforma de conversaciones, en su jerga de conversaciones, temas ambientales. Tanto es así que de los 2.000 y pico de proyectos que inscribieron este año, 800 son de Colombia. De ahí usted se va, vámonos más lejos, a países más nórdicos, y los temas ambientales son el eje rector, la matriz principal de todas las decisiones de política pública. Lo que pasa es que, y en este país no se olvide, Fabricio, que somos el único país del mundo que desde la Constitución le da derechos a la naturaleza, ¿no? Entonces, y también dependerá a veces del nivel económico de cada país. Cuando usted vive en un país pobre, cuando vive en un país en el que le faltan recursos, cuando vive en un país en el que todavía no sabe si mañana va a comer, no sabe si le va a salir agua o si va a tener un apagón de luz en su casa, definitivamente a veces los temas ambientales no están en la prelación de los temas que usted quiere conversar. Usted quiere conversar a qué escuela va a ir mi hijo y si se la puedo pagar o no. Pero los empresarios hoy en día, Fabricio, empiezan a entender
que es rentable ser verde, ¿no? Que es rentable ser ecológico. De hecho, esta pandemia que estamos viviendo tiene características ambientales muy relevantes. ¿Cuáles, por ejemplo, podría destacar usted dentro de esas características ambientales que nos deja como lección el paso de esta pandemia que todavía no se ha ido, aunque la gente se ha relajado, hay mucha gente que se ha relajado, la pandemia todavía está ahí. Pero ¿qué lecciones en el ámbito ambiental nos deja la pandemia? Sí, bueno, primero el origen, ¿no? El origen, hay un par de teorías alrededor de cómo se origina esto, pero hay una indiscutible, que es la teoría que se origina de la relación ambiente-naturaleza o ser humano-naturaleza. Esto se origina por comer animales silvestres, ¿no? Eso está claro, el mercado de Wuhan en China. Entonces, hay un origen, una semilla por un trato injusto a animales silvestres, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, los números dados por la NASA, por ejemplo, para no entrar en temas de quién lo dice y quién no, pero yo creo que todos confiamos en los cálculos y en las fórmulas de la NASA. Los números dicen la descontaminación que se ha dado en este aislamiento ha sido impresionante. Básicamente, Fabricio, pues debemos ver a la naturaleza como una gran bodega, ¿verdad? Una bodega que tiene recursos naturales en donde absolutamente todo lo que usted ve a mi alrededor, todo lo que yo veo a su alrededor y todas las personas que ven a su alrededor, todo eso viene de la naturaleza. El escritorio, la pantalla, la computadora, la taza de café que estamos tomando, el micrófono con que yo le estoy hablando o usted está hablando, todo eso viene de la naturaleza. Y tenemos un estilo de vida, Fabricio, en el que para satisfacer las necesidades todo tenemos que explotarlo de naturaleza y tenemos una economía lineal donde usted jala de la gran bodega que es la naturaleza, que los recursos son finitos, produce y entierra. Nosotros tendremos que explicarle a nuestras futuras generaciones en qué estábamos pensando cuando enterramos la basura, así como a usted y a mí, que creo que somos más o menos de la misma edad, nos explicaban o nos trataban de explicar por qué los faraones los enterraban con la esmeralda, con el rubí y con demás cosas. Oiga. Asimismo, Fabricio, nos estudiarán a nosotros por qué esta población ignorante enterraba la basura. Claro, y es un problema que sigue, ¿no? Hace algunos meses, en una entrevista con Tarcisio Granizo, que se desempeñó como ministro de Ambiente, me revelaba que más del 50% de las municipalidades, o sea, más del 50% de los 221 cantones del país siguen teniendo botaderos de basura a cielo abierto. O sea, no todo el mundo, no todos los cantones han logrado migrar a sistemas más eficientes de recolección y de tratamiento de desechos. Esa, por ejemplo, es una asignatura muy pendiente en la mayor parte del país, Gustavo. Totalmente. De hecho, el número que yo tengo es que solo el 5% de las ciudades de América Latina tienen tratamientos de rellenos sanitarios adecuados. Pero léase que el tratamiento de rellenos sanitarios ya, Fabricio, ya es obsoleto también. O sea, antes, cuando yo estudié en universidad hace 30 años, aplaudían y eran ejemplo las ciudades que enterraban la basura de manera adecuada y trataban sus lixiviados. Hoy debería ser una vergüenza enterrar la basura. Hay que meternos en economía lineal. Fabricio, vivimos en una población de crecimiento lineal en un planeta que es de forma circular. ¿Por qué hago esta analogía que parecería para niños de 5º grado? Es que no entendemos que vivimos en un planeta de forma circular, ¿no? Una figura geométrica circular, y que la población tiene un crecimiento lineal. Mire, le voy a decir esto. Cuando usted nació, Fabricio, y cuando yo nací, éramos 3.000 millones de personas, 3.400 millones de personas éramos cuando usted y yo nacimos. Hoy somos 7.500. 7.500, es decir, en nuestra generación, en tu generación, Fabricio, y en mi generación nos hemos duplicado. Entonces, esa gente necesita más carros, más ropa, más alimentos, más cemento para sus hogares, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no encontramos una forma de volver a insertar esos materiales en la economía, no hay que ser muy científico para entender
que los recursos se van a acabar. ¿Usted está de acuerdo entonces, Gustavo? ¿Usted está de acuerdo entonces? A ver, me hablaba de la economía lineal, que con eso crecimos, con eso nos formamos, tal vez nuestra generación se formó así, pero para las futuras generaciones se está hablando de otro concepto, la economía circular. Ese es el concepto del futuro. Así es. Hay países, por ejemplo, Suecia, Fabricio, solo entierra el 1% de la basura que genera. Es decir, luego de un proceso que es medio incongruente lo que acabo de decir, porque ya no es basura el 99%, pero lo que tradicionalmente fuese basura, ellos entierran el 1%. El otro 99% lo utilizan para materia prima de sus procesos, para materias primas de volver a hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo le tomo como ejemplo Ecuador. En Ecuador hay una corporación que se llama Seginus. Seginus es el sistema ecuatoriano de gestión integral de neumáticos usados. Seginus recicla 2 millones de neumáticos al año, pero Seginus no existía hace 2 años. Tiene apenas 2 años y piquito. Y es conformado por los principales importadores de neumáticos. ¿Qué hacen ellos? Ellos trasladaron $1 de ecovalor, $1 por llanta, por neumático. Si usted va a comprar en el 75% de los distribuidores de neumáticos, a usted le cobran $1 por la llanta. Con ese dólar hacen cogeneración, pirólisis, artesanías, polvo de asfalto, mezcla bituminosa. Ya no va a los rellenos sanitarios las llantas en el Ecuador. Somos un ejemplo mundial. Bueno, eso hay que hacerlo en el vidrio, en el Tetra Pak, en el papel, en las computadoras. Y todo eso, permítame, Fabricio, volver al origen, es lo que se ve en Premios Latinoamérica Verde. Entonces, a su selecta audiencia, yo realmente les digo que se inscriban o vean Premios Latinoamérica Verde, absolutamente gratuito todo. Yo no estoy aquí para buscar una membresía, un auspicio, todo está absolutamente financiado y somos de aquellas personas que creemos que la necesidad de cambio es tan inminente y tan grande que no podíamos ponerle un valor a esto. Entonces, en premioslatinoamericaverde.com ahí podrán encontrar toda la información, hay capacitaciones, aulas y demás temas. Gustavo, tenemos interacción de nuestra audiencia. A nuestra audiencia le ha gustado que hablemos de los temas ambientales. Acá, por ejemplo, me escribe un asiduo oyente nuestro, Byron Moya, y dice, le pide que le solicite a usted, Gustavo, una opinión sobre el planteamiento de Greta Thunberg, la ecologista, sobre tipificar como delito el ecocidio en la justicia internacional. ¿Usted cómo le ve eso? Mire, totalmente. Hay mucha gente que critica a Greta, y gracias, Byron, un saludo para usted a la distancia. Hay diferentes roles en el mundo ambiental. Hay quienes critican a Greta, hay quienes critican a otros que son solamente activos en redes sociales. Yo quiero invitar, Fabricio, a que pensemos en que debemos ser ambientalistas imperfectos. Si yo le digo a usted, Fabricio, hay que hacerse vegetariano, tienes que vestirte con ropa de algodón, tienes que movilizarte en bicicleta, tienes que comer comida orgánica, tú me vas a decir, Gustavo, gracias, pero paso. Pero si yo le digo a usted, Fabricio, ¿por qué no comienza en su casa por desenchufar los vampiros eléctricos, que son todos aquellos enchufes que quedaron conectados hoy en su hogar antes de salir? O cuando se vaya del estudio, usted me va a decir... Y le digo, además, vas a ahorrar entre el 15 y el 22% de los gastos que consume tu hogar si desenchufas en materia de energía los aparatos eléctricos. Entonces usted me va a decir, oye, me suena. Entonces, yo lo que promuevo, Fabricio, es que necesitamos tener 7.000 millones de ambientalistas imperfectos. No 7.000 millones de ambientalistas radicales, orgánicos, vegetarianos, ropa de algodón, carros híbridos, porque si no, no convencemos a nadie. En relación a lo del ecocidio, que no lo he estudiado a profundidad, por cierto, nosotros, junto con Eduardo Maruri, que lo debes recordar perfectamente, estamos, él está de presidente de una corporación muy grande de comunicación en Europa. Estamos llevando una propuesta al seno de las Naciones Unidas para darle derechos a la naturaleza. Tú sabes que luego de grandes problemáticas mundiales es que han salido los grandes cambios. En la Primera Guerra Mundial, luego de que los hombres se fueron a la guerra, Fabricio, las mujeres se quedaron
en casa y dijeron, oye, ¿y ahora quién vota? ¿Y ahora quién elige? Y ahí salen los derechos de las mujeres para votar, ¿verdad? Luego del Holocausto, recién luego del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, se hacen los derechos humanos. No existían los derechos humanos antes de 1940 y pico. Entonces, y se demoran 80 y pico de años en que todos los países se hagan. Ahora nosotros estamos promoviendo... Tal vez, si me permite interrumpirle, Gustavo, tal vez aterrizando un poquito el caso ecuatoriano, la Constitución vigente consagra los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Totalmente. Y eso es lo que queremos llevar al seno de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York o en Ginebra, que tiene 2 sedes. Entonces, mire, hay mucha gente que me dice, la Constitución del Ecuador es un saludo a la bandera en materia de derechos ambientales. Yo no sé los que me escuchen, pero al menos yo, Fabricio, conozco mucho más gente presa por incumplimientos ambientales que por temas tributarios. Aquí muy rápidamente podemos recordar el que mató un cóndor, estuvo preso. En el Cuenca, en el Cajas, cuando mataron un par de venados de cola blanca, presos los 2. Aquí en Guayaquil han habido algunos presos por descargas de aguas residuales excediendo los límites de contaminación para acuíferos. Entonces, en materia ambiental, basado en que tenemos una política pública muy rígida desde la Constitución y que somos ejemplo a nivel mundial, siempre podemos estar mejores. Pero, Byron, yo creo en que la política pública es un driver, un disparador, un gatillo del accionar privado, sin duda, en medida que hayan los controles. Entonces, yo creo en la propuesta de Greta. Correcto. Un par de inquietudes finales. Le pido a Gustavo Manrique respuestas cortas porque se me termina el tiempo. Insisto, mucha gente que ha tenido la gentileza de engancharse con este diálogo con Gustavo Manrique. A ver, acá nos dicen, una pregunta casera, nos dice Natalia, que me escribe: ¿cómo podemos y debemos manejar nuestra basura en la casa? Aquí, por ejemplo, se habla de que tenemos que clasificar la basura, pero, a ver, seamos sinceros, no hay una cultura, no es que todos clasificamos la basura en la casa, seamos sinceros, es así. Pero, ¿qué sugerencias para justamente manejar nuestra basura en la casa, Gustavo? Seguro. Respuesta corta. Sí quiero decirle que el Ecuador tiene un mercado de alrededor de $700 millones en reciclaje. Es decir, realmente desconocemos lo que ocurre porque hay $700 millones que se están transando en reciclaje en el Ecuador. Mire, si está en la sierra, le recomiendo que se baje la aplicación Recibesi con C, y eso es un organismo que se encarga de ir a recoger la basura en la casa. Hay otra aplicación que se llama Ciclo, de Yo Reciclo, ¿verdad? De Reciclo. Ahí está, y dependiendo de la basura que tenga, pero por ejemplo somos el mayor reciclador de Tetra Pak per cápita en el mundo. Entonces, Ecuador sí recicla, somos el mayor reciclador de botellas plásticas PET per cápita que en el mundo. Somos uno de los mayores recicladores de caucho. Entonces, realmente, si puede, darles mi contacto para seguirla guiando, porque dependerá en dónde está para reciclar. Correcto. Muy interesante, Gustavo. Yo le voy a comprometer para que en el futuro nos vuelva a acompañar, porque insisto, mucha gente se conectó. Acá, por ejemplo, desde Loja nos escriben y dice Jesús, en Loja sí clasificábamos. No sé qué pasó. Dice clasificábamos, habla en tiempo pasado. ¿Qué habrá pasado con el tema de Loja? Creo que el tema del reciclaje hay que seguirlo abordando, y me parece a mí que esta iniciativa de los premios Latinoamérica Verde dan cuenta de un importante impulso para que, sobre todo los más jóvenes, comiencen a ver los temas ambientales de otra manera. Además que a mí en lo personal, y estoy seguro que a muchos de los internautas y de los oyentes y televidentes que están sintonizando este espacio, pero hablo por mí, a mí me encantó el término ambientalistas imperfectos que utilizó Gustavo Manrique. Muchas gracias, Gustavo, por el tiempo. Gracias a usted, gracias por la oportunidad, y te tomo la palabra para la próxima invitación. Sí, seguro. Vamos a seguir hablando porque, insisto, la gente se enganchó. Gracias al ingeniero Gustavo Manrique. Él es el creador de los premios Latinoamérica Verde, conversando aquí con nosotros sobre temas ambientales. Dejamos unos minutos, obviamente, la política para hablar de algo que es supremamente importante. Y miren ustedes, también es una derivación de la pandemia del COVID. Hablemos de los temas ambientales. Hablemos abiertamente. Y yo suscribo a Gustavo Manrique. Yo tampoco creo, por ejemplo, en el ambientalismo radical. Yo respeto
tengo buenos amigos ambientalistas, pero creo que no es el momento de los radicalismos, sino más bien en esto que ha mencionado Gustavo, el ambientalismo imperfecto. Convertámonos en ambientalistas imperfectos. Me encantó ese concepto generado en esta entrevista.